noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha información política, en un ratito vamos a tener una mesa picante sobre todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la nueva estrategia del kirchnerismo, de Scioli y de Insaurralde para ganar en la provincia de Buenos Aires? Hay una nueva estrategia, han redefinido el tablero político y se esperanzan con la posibilidad de dar vuelta a la elección después de la derrota del 11 de agosto frente a Sergio Massa. Está José Severri, intendente de Olavarría, un hombre de Sergio Massa, Juan Pedro Tunesi, integrante del FAP, de la lista de Margarita Stolbizer, y Guido Lorenzino, que es diputado provincial del Frente para la Victoria, uno de los hombres de confianza de Daniel Scioli. Así que en un ratito nos vamos a meter con ese tema. Massa y Scioli que no se dan tregua, cruces de todo tipo. Ahora les vamos a contar qué pasó hoy en el Consejo de las Américas, en una cumbre empresaria, donde Scioli sorprendió con una frase que cayó muy mal en la Casa Rosada y donde Massa hizo un guiño hacia los empresarios, rebatiendo lo que ayer había contado Cristina con el tema económico. Está también Jorge Yoma, ahí está con look juvenil, ese es Jorge Yoma, diputado del Frente para la Victoria. ¿Es el diputado más irrespetuoso con Cristina? En su momento era amigo de la presidenta, formaba parte del oficialismo y es un crítico furioso. Y a veces en Twitter se zafa con sus críticas. Le vamos a preguntar si la presidenta no se enoja porque es uno de los más picantes a la hora de personalizar las críticas en la presidenta. Hoy se cumplen 18 meses de la tragedia de Once. Vamos a estar hablando en un ratito del tema. Diego, hubo un acto hace pocos minutos en la estación 11 de los familiares reclamando básicamente justicia. Sí, y además con muy poca cobertura mediática. Recién estuvo Juan José Campanella, el director de cine, dejó algunas frases diciendo este es un crimen por negligencia y corrupción. Y sí, reclamando por supuesto justicia, hablaron María Luján Rey, también habló el padre de Lucas Menghini y planteando un poco lo mismo de siempre, la impunidad en este caso, el reclamo de justicia, y otra frase que dejaron es nosotros no pudimos elegir, respondiéndole un poco al eslogan de la campaña del kirchnerismo, elegir, seguir haciendo, nosotros no pudimos elegir no ser víctimas. En un ratito vamos a volver con el tema y qué funcionarios están procesados y van a juicio oral, ¿no? Exfuncionarios del gobierno y cómo se distribuyen también la responsabilidad, además de penales, políticas. Antes de meternos en esos temas, hoy fue un día muy caliente nuevamente en términos económicos. El dólar paralelo superó los 9 pesos, el Banco Central tuvo que vender 40 millones de dólares, algunos dicen un poquito más, 50 millones de dólares, para que el dólar oficial subiera igualmente, pese a la venta del Banco Central, pero no abruptamente. El dólar oficial terminó en 5,62 y las reservas del Banco Central, que están ahí al borde de caerse de los 37.000 millones de dólares, cerraron ahí, 37.008 millones. Fue un día muy intenso desde el punto de vista económico. ¿Qué está pasando con la economía? La presidenta dice que tenemos indicadores de solvencia equivalentes a los de Australia o los de Canadá. No voy a volver sobre el tema, sobre lo ridículo que es hacer esa comparación y en ese caso lo mal asesorada que está la presidenta. Pero sí me parece interesante pensar por qué hay una situación de debilidad en términos de la cantidad de pesos que circulan en la economía y la falta de dólares. ¿Por qué hay presiones hoy sobre el tipo de cambio en la Argentina? ¿Y por qué el gobierno no tiene otra que poner el cepo al dólar, mantenerlo a rajatabla, cerrar las importaciones y en todo caso acusar a todo el mundo de que el que viene es el devaluacionista? ¿Quién es el devaluacionista? ¿Cristina? ¿Scioli? ¿Massa? ¿Macri? Miren lo que decía Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Kirchner, que no era precisamente ortodoxo, pero había interpretado que algunas cosas después del desastre de la convertibilidad y las hiperinflaciones de la década del 80, había algunas cosas que había que cuidar y ser prudente en la economía argentina. Entre ellas era el equilibrio fiscal y no darle demasiado a la maquinita, no imprimir mucho sin respaldo porque eso generaba inflación. Escuchen lo que decía Kirchner el día que asumió en la Asamblea Legislativa. El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva.
mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad. En la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará. Bueno, ahí la frase para mí clave, más allá del traje a raya para los evasores, esto se ha recordado bastante, porque hubo en los últimos 3 años 2 blanqueos muy amplios, impositivos, que obviamente terminan beneficiando a los evasores. Pero más allá de esa frase, la frase clave es lo preocupado que estaba Kirchner por el equilibrio fiscal. Y no era porque fuera ortodoxo, sino porque si vos no tenías las cuentas en orden y si vos no emitías con respaldo, no emitías pesos con respaldo, perdías margen de maniobra en la economía. Y te regalabas, si se quiere, a los movimientos del mercado, a las presiones de grandes operadores, pero también de los argentinos en general, que tienen una avidez enorme sobre el dólar y que por la memoria, por lo que ha pasado de historias de devaluaciones, de mega devaluaciones, de default, de incautación de depósitos, apenas ven algo en el dólar. Y lo que ha aparecido como fragilidad de la economía ya hace 6 años es la inflación. Inflación promedio 20-25% en los últimos años. Ahora, ¿quién quiere devaluar? ¿Cuáles son los márgenes de maniobra que tenía Cristina hace 2 años y qué margen de maniobra tiene ahora? Bueno, es evidente que el gobierno, sin decirlo, está devaluando. Es decir, antes de entrar en la discusión si Scioli, Massa o Macri quieren devaluar, si llegan algún día al poder en el 2015, hay que ver qué está pasando ahora. Y ahora el gobierno está devaluando. Sin decirlo, está ocurriendo esto. En enero del 2011, el dólar oficial era de 4 pesos. Enero del 2011. Cuando pusieron el cepo era de 4.26, 30 de octubre. Desde el cepo hasta hoy, 5.62, hay 30% de suba del dólar oficial. 30% de suba. Desde principios del 2011 hasta hoy hay 40% de aumento del dólar oficial. Es una devaluación muy importante la que viene haciendo Argentina de su dólar oficial. Y solo en el último año hay 21% de aumento del dólar oficial. Esto se llama devaluación. Si uno ve lo que ha pasado en los últimos 2 meses, este ritmo de devaluación del 21% en un año se acelera al 30%. Si se sigue el ritmo de los últimos 2 meses, en el próximo año Argentina está devaluando al 30% anual su dólar oficial. Es decir, está ocurriendo una devaluación del peso. Cada vez son necesarios más pesos para comprar un dólar. Lo que sucede es que a muchos todavía les parece barato el dólar a 5.62. Entonces decimos, no hay devaluación. Si todavía está barato a 5.62, fíjense que el que quiere ir a comprar dólares para atesorar lo tiene que comprar hoy a 9 pesos. Está bien, pero esa es otra cosa. ¿Qué pasa con el dólar paralelo, con el dólar para atesoramiento? Pero el dólar oficial, que es el que maneja el gobierno, viene subiendo a ritmo muy acelerado. El gobierno, sin decirlo, está devaluando. ¿Y cuáles son los márgenes de maniobra que tiene el gobierno hoy y los que tenía hace 2 años y medio para controlar la situación, para no producir la devaluación que se viene produciendo, para que el peso no valga cada vez menos? Bueno, eso se ve en el circulante, la cantidad de pesos que hay dando vuelta y la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. En diciembre del 2010 había 52.000 millones de reservas en el Banco Central y había 155.000 millones de pesos en el bolsillo de los argentinos. Y eso daba una relación de menos de 3 pesos. Es decir, si todos querían ir y canjear sus pesos que tenían en el bolsillo por los 52.000 millones de dólares que tenía el Banco Central, eso daba menos de 3 pesos. Y el dólar era en aquel momento, principios del 2011, el dólar estaba a 4 pesos. Es decir, que el Banco Central le sobraban dólares. El dólar oficial estaba a 4 pesos y si quería podía canjearle todos los pesos circulantes a los argentinos por las reservas a 3 pesos. Sobraban pesos. El margen de maniobra que tenía Cristina cuando entra en su campaña electoral en el 2011, era enorme. Enorme. Le sobraban dólares en el Banco Central en relación a los pesos que había dando vuelta en la economía.
¿Qué pasa hoy? 2 años y 8 meses después. Lo que sucede es que hay 15.000 millones de dólares menos de reservas, 37.000 millones de dólares de reservas, y hay más de 300.000 millones de pesos dando vuelta. Entonces la relación entre esos pesos dando vuelta y las reservas, hay más del doble de pesos dando vuelta en la economía argentina, y hay 15.000 millones de dólares menos de reservas, da que si todos quieren a cambiar sus pesos por los dólares que hay en el Banco Central, la cuenta da 8,75. Esa es la cuenta, 8,75. Y el dólar oficial está más bajo, está a 5,62, 5,60. Entonces hoy, lo que era un margen de maniobra enorme, cuando sobraban los dólares, hoy sobran pesos y faltan dólares. Fíjense lo mismo, la misma cuenta en un gráfico. Este era el tipo de cambio oficial en enero del 2011, 4 pesos. Y el Banco Central podía canjear todos los pesos circulantes a menos de 3 pesos, porque le sobraban los dólares. Los 52.000 millones de dólares de reserva, con los pesos que había dando vuelta, le sobraban. Hoy es al revés. El dólar oficial está a 5,60 y para canjear los pesos ahí dando vuelta, tendría que canjearlos a 8 pesos porque le faltan dólares. A 8,75 porque le faltan dólares. Kirchner, por suerte no hay convertibilidad, es decir, no es necesario que haya una relación exacta al tipo de cambio oficial de los pesos que hay dando vuelta y los dólares que hay en la reserva. Eso ocurría con la convertibilidad, hoy no es necesario eso. Pero Kirchner siempre se cuidó de buscar que haya respaldo en las reservas respecto a los pesos que había circulando, a la emisión. Lo veían en ese video. De hecho, cuando él paga al FMI, en diciembre del 2005, las reservas caen automáticamente de 28.000 millones de dólares a 18.000 millones de dólares. En enero del 2006, después del pago, había 18.000 millones de dólares. Pero Kirchner se cuidó de que los pesos que había en los bolsillos de los argentinos fueran pocos. Había en ese entonces 55.000 millones de pesos en el bolsillo de los argentinos. Es decir, que la relación entre los pesos que había circulando y los 18.000 millones de dólares que se quedó Kirchner en las reservas en enero del 2006, después del pago al FMI, era de 2,96. Es decir, que el Banco Central, después de pagarle al FMI, había sido muy prudente y con esos 18.000 millones de dólares que se había quedado en las reservas, podía canjear los pesos que estaban dando vuelta o respaldarlos a 2 pesos con 96, por debajo de lo que era el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué ha sucedido en estos 2 últimos años, 2 años y medio? Que bueno, que se ha relajado absolutamente todos los equilibrios o los pilares que sostenían al modelo económico. Que vos generaste con la inflación atraso cambiario. El dólar te quedó barato, generaste también déficit fiscal, emitiste más moneda para cubrir ese déficit fiscal, eso te generó más inflación y se fueron cayendo cada vez más las reservas, porque hay una corrida del peso hacia el dólar. Ahora, ¿quién quiere devaluar? Ningún político quiere devaluar. Nadie quiere devaluar. Menem no quería devaluar, De la Rúa no quería devaluar. Nadie quiere devaluar, ningún político. Todos saben que cuando devalúan están muertos desde el punto de vista político. Menem, la economía estaba liquidada, estaba arrasada por las importaciones con el 1 a 1 y no quería devaluar. Además, se fue dejándole el muerto a otro, la pesada herencia a otro. De la Rúa gana las elecciones cuando Chacho Álvarez dice no vamos a devaluar. Ahí gana las elecciones de la Rúa. Nadie quiere devaluar. El problema acá, o por lo menos ningún dirigente político quiere devaluar. Obviamente hay empresarios que sí quieren devaluar o que se ven beneficiados por una devaluación, pero ningún dirigente político quiere devaluar. Sabe que devaluar significa perder caudal político, capital político. Ahora, lo que se está discutiendo hoy en la Argentina es cuáles son los márgenes de maniobra del Estado que todavía son amplios, pero que son cada vez más chicos, que se vienen achicando, para poder administrar una situación de acá al 2015 y no dejar el muerto de una mega devaluación. Eso es lo que se está discutiendo acá. Porque el gobierno viene devaluando, pero parece ser que con inflación esta devaluación no sirve para nada. Es más, ¿para qué devalúan? ¿Para qué suben el dólar? Si te lo come la inflación que viene atrás, no suban más el dólar. Si Cristina dice que no quiere devaluar, que no suba más el dólar. Que se plante y que el dólar quede clavado en un valor, pero no siga subiendo el dólar. Porque vos seguís subiendo el dólar, vas con los precios de atrás, con la inflación del 25%, es lo mismo que nada. Argentina va depreciando cada vez más su moneda. ¿Qué pasa con la reserva del Banco Central? Y bueno,
eran 52.000 millones de dólares. Cuando pusiste el cepo, hoy son 37.000 millones de dólares. Y el mes que viene, cuando se pague el 12 de septiembre, el Bonar 7, un bono de 2.000 millones de dólares, van a ser 35.000 millones de dólares. ¿Qué hay que hacer para que haya respaldo en estos papelitos, en los pesos que tenemos en el bolsillo? Y bueno, bajemos la inflación. Porque esto de seguir emitiendo con inflación del 25 y con menos reservas, ¿a quién le queda esta herencia? ¿Le queda a Scioli? ¿Le queda a Macri? ¿Le queda a Massa? Ninguno quiere devaluar. Ahora, si el gobierno está devaluando y encima está emitiendo a lo loco y encima deja que esté la inflación y encima se va comiendo las reservas, alguien se va a tener que hacer responsable de esto. De lo que eran los pilares de un modelo económico fuerte que generó crecimiento, que generó empleo, que permitía que la política pudiera conducir el proceso económico. Bueno, hoy parece que la política conduce cada vez menos el proceso económico. Vamos a discutir qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. Massa y Scioli que no se dan tregua.